Seguimos meditando el Evangelio de San Mateo, que poco a poco nos ha ido llevando a descubrir un poquito más la persona de Jesús. Y el Evangelio de este día es continuación del Evangelio que escuchamos el domingo pasado. Recordemos que hace 8 días Jesús hacía una pregunta muy interesante a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la expectativa del Mesías, de la presencia de Dios en medio del pueblo, era de diferente manera, y recordaban algunos personajes interesantes. Unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Sin embargo, la pregunta más puntual que se hizo a los discípulos fue: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Recordemos cómo Pedro es el primero que lanza esta respuesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Quizás hasta aquí pudiéramos nosotros pensar que los discípulos iban entendiendo quién era Jesús. Con esta revelación que dice Jesús le ha hecho el Padre al mismo Pedro, le ha dicho dichoso Pedro, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos un contraste muy fuerte entre esta afirmación que ha dicho Pedro y lo que hoy intentará o intenta hacer con Jesús. Porque hoy Jesús muestra cómo es el Mesías que Él está pensando, el mesianismo que Él está llevando a cabo. No quiere dejar un mesianismo a la imagen que cada uno quiera hacerse. Por eso la gente esperaba al Mesías, pero cada quien desde sus intereses. Y hoy Jesús nos va a presentar cómo tiene que ser el Mesías que viene de parte de Dios. Y primeramente dice Jesús, el mesianismo que Él está realizando no es un mesianismo para sí mismo, sino que ser Mesías de Dios implica darse a los demás. Y el Evangelio de hoy nos dice algunas situaciones de cómo el Mesías dice primeramente tiene que ir a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén y por qué no a otro lugar? Porque Jerusalén es el lugar donde todos los israelitas se encontraban con Dios. Allí en el templo estaba el arca de la alianza, allí en el templo era donde se hacían los sacrificios, donde podían mejor expresar esta comunión con Dios. Pero también en Jerusalén, pudiéramos decirlo así, es donde se discierne si la palabra que se anuncia es de Dios o es una palabra humana. ¿Y cómo se discierne esta palabra? A través de la vida, a través de cómo se trate al profeta. Recordemos que un poquito o unos años antes en Jerusalén es donde también se mataban a los profetas, porque los profetas van y dicen algo de parte de Dios, pero no a como quiere la gente. No es un mesianismo solamente bonachón, pudiéramos pensarlo así. Es un mesianismo también exigente. Y por eso dice, ir a Jerusalén implica arriesgar la vida. Y Jesús nos va mostrando que su mesianismo, decíamos, es obedecer al Padre. En San Juan encontramos una frase muy bella que dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No es guiarse con los propios criterios. Y eso Jesús lo tiene claro. Quien guía la vida de Jesús es el Padre. Incluso cuando está en la oración del huerto le dice al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tiene claro eso, y eso lo va descubriendo en la oración. Por eso Jesús pasa largas horas o mucho tiempo también en la oración. Allí se descubre cuál es la vocación a la que está llamado. Pero también dice Jesús, tengo que ir a Jerusalén y tiene que ser condenado a muerte. Sabe que no es fácil la vida en Jerusalén. Sabe que hablar desde la verdad de Dios implica correr una suerte, y esta suerte es la muerte. Pero el Mesías de Dios también tiene una confianza plena en aquel que le ha llamado. Sabe que no lo dejará morir. Sabe también que puede resucitar, porque Dios
no abandona a quien se abandona también en sus manos. Dios no deja a nadie a la deriva. Y por eso dice Jesús, así es el mesianismo que yo estoy queriendo establecer con ustedes, no se hagan otra idea. Sin embargo, Pedro no alcanza todavía a comprender. Los discípulos no lo alcanzan a entender de una manera profunda. Por eso dice el Evangelio, Pedro se lo lleva aparte, trata de disuadirlo diciendo, a ti no te puede suceder eso, el Mesías no tiene que padecer, el Mesías no tiene que morir. Quieren un Mesías a su manera, quizás un Mesías glorioso, un Mesías que triunfe, un Mesías sin sufrimiento, algo más fácil, sin dolor. Y ahora entonces las palabras de Jesús se vuelven duras para Pedro. Le había dicho un momento antes, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado mi Padre, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y ahora le dice estas palabras duras, apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando como Dios, tú estás pensando como los hombres. ¿Y cuál es el pensamiento del hombre desde esta perspectiva del mesianismo? El hombre solamente piensa en ganar poder, el hombre quiere siempre estar por encima de los demás, quiere dominar a los otros. Y pareciera ser que eso le da mucha felicidad al hombre, dominar, estar por encima del otro. Quizás otra de las maneras como el hombre piensa es una vida placentera, una vida donde no haya dolor, una vida donde no haya sufrimiento, una vida a nuestra manera seguramente, una vida también donde se busque la fama, el reconocimiento, donde tener en abundancia pareciera ser que da la felicidad al hombre. Y dice Jesús, tú no estás pensando como Dios, tú estás pensando desde los criterios solamente humanos. Y por eso Jesús va a decirle a los discípulos, a los 12 y a quienes le escuchan, cuáles son las condiciones si de verdad quieren seguirle. Y nos va a empezar a mostrar Jesús al menos 4 características para ser buen discípulo. Y la primera de las características es que la vida con Jesús no es nada fácil, la vida con Dios no es nada fácil. Ya el profeta Jeremías, en la primera lectura que hemos escuchado, nos da cuenta que la vida con Dios también implica sufrimiento. Al principio Jeremías se siente llamado por Dios, se sabe también enviado en medio de la comunidad y pareciera ser que todo va bien. Dice, me sedujiste, Señor, yo me dejé seducir, me envolviste en tus palabras y fui a anunciar lo que tú me decías, pero ahora me siento solo porque el pueblo también me está atacando, porque el pueblo lo ha intentado matar, porque no les está diciendo lo que ellos quieren escuchar, sino lo que Dios le está diciendo. Y las palabras de Dios muchas veces son duras porque entonces van directo al corazón, no van al sentimiento. Dios no juega con los sentimientos, Dios quiere una vida más santa. Y eso les recuerda el profeta Jeremías al pueblo. Recuerden que tenemos una alianza que necesitamos vivirla si queremos alcanzar la vida con Dios. Y les empieza a echar en cara también a la comunidad todas las injusticias que están viviendo y por eso le empiezan a perseguir. Incluso a veces Jeremías se siente tan solo que dice, mis amigos, aquellos con los que yo me juntaba, ahora son los que me empiezan a poner las trampas queriendo que yo caiga y se puedan alegrar. Por eso hoy Jeremías expresa esta soledad. Ya no hablaré más de Dios, me olvidaré de Él, y quiere renunciar a esta tarea de profeta. Sin embargo, dice, en su interior todavía hay algo que le está moviendo a hablar todavía de parte de Dios. Él se quiere alejar, pero hay algo que no lo deja, que lo sigue tomando todavía de la mano. Y entonces hoy Jesús le va a mostrar a los discípulos cuáles son estas condiciones. Y la primera dice Jesús,
el que quiera venir conmigo, tome su cruz, renuncie a sí mismo y entonces sí venga. La primera condición, el que quiera. Porque seguir a Jesús no es una obligación, es una invitación solamente. Por eso no puede decir el discípulo, a mí me obliga Jesús. Jesús, Dios, nunca obliga a nadie. Es una invitación simplemente la que está haciendo Jesús a sus discípulos, porque ya les ha explicado cuáles son las condiciones que va a tener que vivir el que se acerque a Él. Ir a Jerusalén, tendrá que padecer, tendrá que morir, pero ofrece también una promesa, una vida de resurrección. Por eso nos va a decir las siguientes características: si tú quieres. Y la segunda característica que nos dice Jesús es que se renuncia a sí mismo. ¿Qué implica renunciar a sí mismo? Implica dejar los propios criterios, implica cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ver las cosas. Ya no solamente desde los ojos humanos, como le dijo a Pedro, desde el poder, desde el placer, de la fama, a ver cuánto vamos a ganar siguiendo a Jesús. Porque a veces se puede pensar así, bueno, voy a seguir a Jesús a ver qué tanto gano. Dice Jesús, cambia la vida, cambia la manera de pensar. En algún momento alguien le decía, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame hacer estas otras cosas. Y le dice Jesús, el que toma el arado y mira para atrás, no es digno del reino. Una vez que se pone en camino el discípulo, tiene que seguirlo, tiene que renunciar a sí mismo, a los propios criterios, a los propios intereses. Y la tercera condición, dice Jesús, que tome su cruz. Y tomar la cruz con Jesús, es decir, tiene que decidirse a ir junto a Él. Es tomar una decisión firme, sin miedo. Les ha explicado ya que va a padecer y que va a morir. En el lavatorio de los pies, Pedro le va a decir a Jesús, Señor, yo voy a ir contigo aunque tenga que morir, no me importa. Y al final también Pedro va a sucumbir a las tentaciones de decir, no lo conozco, yo no andaba con él, me estás confundiendo. No es fácil seguir a Jesús. Cuando ya vemos las situaciones adversas, a veces pudiéramos preguntarnos, ¿y entonces dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Es arriesgar la vida siempre. Por eso dice la última condición, entonces si tienes todas estas características, sígueme. No a medias. Es un seguimiento radical. No, pues no se le puede decir a Jesús, sí, pero por un ratito y cuando me canse, cuando me enfade, entonces ya no. Es como en los matrimonios, ¿no? ¿Se casan para cuánto tiempo? Para toda la vida, ¿no? No dicen, ahorita sí vamos a jugar a ser esposos, mañana que nos enfademos, que nos enojemos, mejor ahí nos vemos y luego nos volvemos a juntar cuando querramos. No, dice Jesús, es radical el seguimiento. Pero si se sigue a Jesús, nos ha terminado diciendo una promesa: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Se salvará, será pleno, se realizará. No importa que se esté dando la vida por los demás. No es ganancia para uno mismo, dice, es siempre para el bien de los otros. Así nos ha dicho desde el principio. El mesianismo no es para ganar gloria a uno mismo, sino es para los demás. Y siempre va a ser esa la idea de Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el más importante, que se haga el servidor de todos. Y hoy nosotros pudiéramos pensar, ¿este evangelio de verdad viene a cuestionar nuestra fe?
Porque tendría que movernos también este evangelio a poder descubrir si de verdad estamos siguiendo a Jesús de una manera fiel o si lo estamos siguiendo así a medias, si lo estamos siguiendo solamente desde nuestros intereses. A lo mejor estamos haciendo una vida de fe a nuestro antojo. A lo mejor queremos que se nos presente ese Mesías, como dice Pedro, pues sí, mira, no sufras. Como dicen en la tele, pare de sufrir. A lo mejor nuestra fe, nuestro cristianismo, lo estamos llevando a medias solamente cuando queremos, cuando nos interesa solamente. A lo mejor nuestra vida en nuestra vida no nos gusta sufrir, queremos la comodidad. Un cristianismo solamente pues desde aquí, ¿no? O sea, ¿para qué me comprometo? ¿Para qué doy un poco más? La misma tentación de estos domingos, ¿para qué ir a misa? Está muy de madrugada, está lloviendo. Mejor desde aquí, desde mi camita, aquí como lo están transmitiendo, pues aquí me quedo nada más. A lo mejor es un cristianismo fácil el que estamos queriendo. Y este evangelio tiene que cuestionar nuestra vida. A lo mejor queremos un cristianismo así, medio light, sin cruz, sin ese sufrimiento. Pero cuando se entiende el seguimiento a Jesús, aún las dificultades tienen otro sentido. Aún el arriesgar la vida, el ver por los demás, se entiende desde otra perspectiva, ya no desde los propios intereses. Porque cuando se sigue a Cristo, cuando se sirve a Él, se sabe uno que no está solo, que no está abandonado por Dios. Porque Jeremías al final nos va a decir, sí, yo también siento todavía la presencia de Dios, sé que está a mi lado. Y cuando alguien se decide a seguir a Jesús, no se le abandona. Y ejemplos tenemos muchos. Si nosotros vemos toda nuestra historia de fe, toda nuestra historia de salvación, vamos a encontrar a muchísimos hombres y mujeres que han vivido este seguimiento a Cristo, y ahora podemos decir, dichosos esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida en el seguimiento de Jesús. ¿A cuántos santos conocen? ¿A cuántos santos conocen? A San Pedro y San Francisco van a decir. Tantísimos santos que han dado la vida a hombres y mujeres que arriesgaron todo lo que tenían, y hoy les decimos dichosos, felices. Los proclamamos como santos porque arriesgaron su vida. Ahí está Pedro, al final de cuentas, arriesgó todo, entendió el mesianismo de Jesús, porque le siguió diciendo, sígueme. El desenlace del Evangelio de San Juan es bien interesante cuando le pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me quieres? Y Pedro simplemente le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes la fragilidad que hay en la vida humana. Tú sabes que te negué también. Tú sabes que no te fui fiel todo el momento. Sin embargo, quiero permanecer contigo. Y así como en este evangelio le vuelve a decir, sígueme. Hoy nosotros, ¿cómo queremos seguir a Jesús? Desde nuestras propias perspectivas, desde nuestros intereses, desde nuestra comodidad, o queremos también hacer una vida de fe un poquito más arriesgada, más comprometida. O queremos decir, pues solamente los demás que sirvan, solamente ellos. La vida de fe se tiene que jugar. La vida de fe se tiene que arriesgar.
aquí en nuestra comunidad es nuestra propia Jerusalén, tenemos que caminar hacia ella. Es cierto, habrá momentos de desolación, habrá momentos de crítica, sí, los va a haber, porque el que no quiere seguir a Jesús de manera firme es el primero que va a estar hablando. Y qué difícil es hablar de Jesús en medio de nuestra familia, allí donde nos conocen, donde el cambio se va a ir viviendo, pero muchas veces van a decirnos: mira, si antes era así, si antes era de esta manera, y ahora quiere venir a enseñarnos. Cuesta la vida con Jesús. Pero tenemos dos opciones: o ganamos la vida para nosotros mismos desde el poder, desde el tener, la fama, el placer, o queremos arriesgarla un poquito más. La recompensa, Jesús nos ha dicho que es la vida eterna. ¿A dónde queremos llegar en este camino de fe? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Que el Señor nos dé la fortaleza, nos conceda la gracia de ser discípulos más fieles, cristianos más valientes, arriesgados en la vida, y que podamos compartir al final la vida con Dios. Esa es la recompensa. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe.